Saludos. Para Tele Santo Domingo, me complace estar hoy de nuevo y espero que no sea la última vez en compañía del amigo Carlos Segura Foster, servidor público por encima de cualquier otra condición, además la de, en buena parte, responsable de áreas de políticas del Partido de la Liberación Dominicana y de sus gobiernos a partir desde el 1996. Carlos, bienvenido. Parece ser que algunas de las posturas y posiciones sostenidas por usted en estas últimas semanas han encontrado algún tipo de respuesta, y si no de respuesta, de reacción por parte de tanto el Ministerio de Agricultura como del propio presidente de la República. Y algunos técnicos y consultores, fundamentalmente en lo que tiene que ver con la posibilidad en el futuro de crisis alimentaria, con la falta de planes para reducir el impacto de los costos importados o la inflación importada, así como la propia, la de origen, que tienen que ver con el aparato productivo nuestro y su capacidad de resiliencia ante un entorno que evidentemente afecta la economía mundial y que afecta la tranquilidad de organismos internacionales tales como las Naciones Unidas, que ya han advertido, y la FAO, que han advertido oficialmente sobre la posibilidad de una gran hambruna, que no solo asociado, según entiendo, y usted lo explicará, a que no puedan salir de Ucrania 25.000 millones de toneladas de trigo, que afecta a algunos sectores, pero que en realidad también han sido reservas. No es que vamos a vaciar los almacenes, sino las reservas mismas que cualquier país productor y vendedor de cereales pues tiene que mantener. Gracias por estar aquí y tiene usted. Bueno, lo primero es que me complace mucho que de nuevo nos encontremos, pero la gran satisfacción que yo siento es que ustedes me permitan ser parte de ustedes. Claro. Por eso no puede ser esto bajo ninguna circunstancia la última vez. Claro. Yo quisiera que este sea mi medio habitual, mi hábitat para seguir pregonando lo que nosotros como servidor público hemos tratado de aportarle a esta sociedad. Pero más que prestarle atención a los señalamientos de Carlos Segura, yo quiero identificarlo, que ha sido posible gracias a las posiciones fijadas a través del medio Ojalá Multimedia SRL, que hizo posible, desde que se inició este gobierno, ir señalando los errores, y cada vez que se hacía un señalamiento de errores, se le planteaba cuál debió haber sido las medidas para evitar esos errores. Y lamentablemente hemos llegado aquí, pero yo escribí un tuit ayer felicitando al gobierno por los anuncios. Insuficiente o no, pero anuncios correctos. Porque es eso lo que tiene que ya no mentiras. Sí. No, ellos lo acompañaron en una serie de falsedades que es parte de lo que yo les voy a aconsejar que no sigan, porque si siguen por el camino no van a tener resultados positivos. Pero yo acabo de procesar anoche lo que son las estadísticas de áreas sembradas, recolectadas, el rendimiento por área y el rendimiento total de cada uno de los 62 principales productos de la agricultura. Y lamentablemente, 38 de ellos, también al mes de abril acumulado, tienen una producción
menor que la que se logró en igual periodo del año pasado, 2021, que fue menor a la alcanzada en el 2020 y mucho menos de la alcanzada en el 2019. Y prácticamente son los cultivos que sufrieron los embates de las importaciones. Los que más han decrecido son las papas, la remolacha, la zanahoria y lamentablemente también han decrecido los frijoles, incluyendo el guandule. Y ha comenzado a descender la producción de cereales, como en el caso del arroz, que hacía años que no se descendía en un periodo de 4 meses. Y es grave el descenso de la producción, pero mucho más grave es el hecho de que también las áreas de siembra de esos mismos cultivos ha sido inferior de manera consecutiva en los mismos periodos citados. También en abril, incluyendo ahora áreas de renglones que tenían un crecimiento sostenido, como es la producción de musácea encarnado principalmente en guineo y plátano. Si tú ves, el plátano y el guineo siguieron creciendo la producción, pero ya en el periodo enero-abril las áreas sembradas son menores a las del año pasado. ¿Qué significa eso? Que como son productos de un año, el año que viene, para esta fecha, vamos a tener menos área en producción de plátano y guineo. Esas son las cosas que tienen que analizar quienes tienen responsabilidad de hacer política pública. Bueno, pero han anunciado acciones de apoyar la siembra, que es la medicina que se impone en un momento en que el mundo que está afectado por situaciones por igual, en mayor o menor medida, de la agropecuaria, que ha llevado a los organismos internacionales a hablar de hambruna, a hablar de escasez, y que los países comienzan a tomar medidas, como es lógico, de preservar la alimentación para sí antes de pensar en los demás. Entonces, para nosotros el contrasentido era que aquí, cuando debíamos aprovechar nuestra fortaleza de producción, estábamos pensando en resolver el problema con importaciones en un mundo convulsionado por las dificultades de producción. Entonces, bueno, ahora vamos a comenzar. Pero como dije ayer en mi tweet, más vale tarde que nunca. Ahora, ¿qué resulta? Que lamentablemente este gobierno llegó signado por una serie de conductas de sus funcionarios, principales del área agropecuaria, que siempre utilizan la mentira. Y si tú oyes el discurso, ponen a hablar al peor de los voceros, al ministro de Agricultura, y comienza a decir una serie de mentiras, que hemos duplicado la producción y que ahora producimos más y que la gente come más, y todo eso son falsedades. Y como la gente que produce sabe que eso son falsedades, pues él, que necesita mejorar la credibilidad, lo que hace es que se distancia, porque la gente dice, pues este va a seguir con su mentira, que nosotros no vamos a tener ningún resultado positivo de un hombre que lo único que se basa es en mentiras. Entonces él dijo que han duplicado la producción de los alimentos y que lo único que no se ha logrado multiplicar son los cerdos por razones conocidas. Y eso es falso. Falso de toda falsedad. Y él lo sabe porque él, antes de publicar para los que consumimos a través de la página del ministerio, lo que son las estadísticas, a él se la llevan. Entonces, mentir, sabiendo que es mentira, es para fatal. Desmontar alguna de ellas, digamos. Y usted lo ha dicho, si se ha reducido el área de siembra y eso tendrá resultados al año, digamos, en cierto, ¿verdad?, en esos productos que son anuales, ellos han anunciado el mantenimiento del subsidio a los fertilizantes. Y hablo de esto porque obviamente, ¿para cuándo son los fertilizantes? Si no es precisamente para iniciar la siembra en su momento, para abonar la tierra. ¿De qué se trata este tema y cómo ligarlo con la denuncia, si se quiere, que han hecho los productores, las asociaciones de productores de San Juan, con respecto a que no ha habido apoyo y de que ha habido un abandono? Porque por un lado se habla de que hay financiamiento abundante,
de que se ha duplicado, como usted dice, la producción de muchos de esos rubros, y sin embargo, un plantel de asociaciones, de productores, de un área tan importante como el Valle de San Juan, pues justo antes de ayer estaba diciendo lo contrario. Bueno, lo primero es que haber ampliado el plazo del subsidio fertilizante es una buena medida, porque viene a fortalecer lo que ya se hizo y que de una manera u otra contribuyó a que se redujera en mayor medida la producción. Hay que reconocer que el haber mantenido el precio del fertilizante a lo que era el precio a septiembre de 2021 ha permitido seguir laborando a algunos sectores. Pero los subsidios no es la vía... No es sustentable eso. No, simple y llanamente porque usted no lo puede mantener permanentemente. Y además porque el hecho de que si usted tiene capacidad de movilizar y de ir a comprar su fertilizante donde lo venden más barato, usted se beneficia. Pero aquí la mayoría de los pequeños y medianos productores no tienen facilidad y tienen que seguir comprando caro. Bueno, pero de todas maneras la intención es reducir el costo de producción y esa es una acción correcta dentro del ambiente que se está viviendo. Ahora, ¿qué resulta? Que en manos de autoridades con mala práctica y mentirosos, contumaz, eso es un grave peligro. Y lo voy a citar, aquí no se sabe cuánto se compró de alimentos de producción local y de importados en el último cuatrimestre del año 2020. Y se habla que fueron tanto las compras que se hicieron que cuando se junten con las compras del 2021, las cifras que se han perdido en vacunas van a ser más o menos similares a las que se han perdido en los alimentos que se han comprado. Pero además, sectores creíbles de la crianza porcina han dicho que la peste porcina africana, que creó un programa para pagarle a quienes sacrificaron los cerdos, más que a los productores de cerdo, benefició más a quienes practicaron la matanza. Porque para matarte uno, te facturaban 2 para yo cobrar 1. Dicho así en buen dominicano. Sí, en buen dominicano. Y a quien le mataban un cerdo de 20 kilos, se lo ponían de 40, porque los 20 adicionales son míos. Y las comisiones que se crearon, dicen que salieron mejor posicionadas económicamente que lo que ellos quisieron favorecer con los pagos porcinos. Ese otro segmento que un día va a explotar un escándalo. Pero lo mismo se dice con las compras y ventas que se ha hecho de INEPRE. Ahora mismo la última situación que se explica es que hubo un habitué del despacho del director de INEPRE que entra a su despacho sin tocar la puerta, que compró 21 millones de huevos a 5 pesos para venderlo a 3. A él le quedaron 2. Dicho así, en ese mismo lenguaje. Entonces, ¿cuál es el resultado? Que 21 millones de pollo es el consumo del pueblo dominicano de 2 días. Ya. ¿En cuánta gente compraron huevos a 3 pesos? No, unos pocos. ¿Por qué? Porque ese programa, el mismo que entra al despacho, tiene su contacto con comerciantes. Vamos a vender pollo a 3. Y esos mismos pollos a 3 subsidiados van al colmado a venderse a 8 y a 10. 8 y a 10. Si no todos, por lo menos una gran parte. Entonces son situaciones que no resuelven la situación. Entonces lo que hizo posible el fenómeno de los gobiernos del PLD de lograr altos crecimientos con baja inflación fue el fenómeno que supo equilibrar permanentemente con producción nacional y con las importaciones necesarias la oferta con relación a la demanda. Y eso hizo posible que fundamentalmente en los últimos años del gobierno de Danilo Medina, en ningún momento los alimentos que come el pueblo dominicano, su precio fue superior al índice de inflación de la economía en sentido general, porque era la prioridad. Pero resulta que en este gobierno la prioridad no es la producción ni la oferta de alimentos a los pobres. Lo que ellos han priorizado
es el negocio y las importaciones para los amigos y a los compromisos políticos. Entonces ahí es que viene la debacle. Mucha gente dice, bueno, abrir la inflación anualizada en 9.64. Sí, pero esa es la inflación ponderada de todo. Demanda agregada. Pero la mayoría de los alimentos, la inflación es mucho mayor. La inflación acumulada, por ejemplo, del pollo. El pollo se vendía promedio 45 pesos. Ahora se está vendiendo promedio 90 pesos. ¿Cuál es la inflación? 100. Lo mismo, te puedo citar varios casos más. El huevo era 5, ahora está 10, 100. Lo que la gente come. Y el aceite de Ramón también. Lo que la gente come se ha duplicado. Entonces resulta que el que tiene capacidad adquisitiva puede enfrentar ese embate. Pero a los pobres se lo está llevando quien lo trajo, porque no tiene capacidad para consumir. Entonces, ¿qué es lo que hace? Que reduce la ingesta de alimentos. Como come menos, se enferma más. Entonces tiene doble gasto. Por eso que el pobre, esta gente va a acabar con los pobres, pero matándolo a todos de hambre. Ahora, Carlos, yo tengo la misma percepción que tiene ya una buena parte del pueblo dominicano, que es la de que ya este es un gobierno viejo, que ya agota prácticamente 20 meses, que no ha sido eficiente en la ejecución misma del presupuesto incluso, y de sus planes concebidos para este año 2021 y 2022. Por lo tanto, se trata de que si ya esto viejo, mañana lo sustituimos, ¿de qué estaríamos hablando? Porque hay un entorno que no es el mismo. Hablamos de subsidio a los fertilizantes, pero es que todavía no han subido lo que van a subir. Todavía no han subido lo que van a subir. No. Ese es uno de los elementos más sensibles de toda la cadena de producción. Y con una demanda creciente, porque no para tampoco de crecer la población mundial y por igual no es posible seguir sacando de la tierra, mejor dicho, agotando la tierra simplemente. O sea que hay un aumento, habrá aumento de los fertilizantes, y habrá naturalmente un incremento que todavía no es predecible del todo. Eso como ejemplo del entorno que usted conoce perfectamente. ¿De qué se trataría entonces tomar el toro por los cuernos y decir, no, habrá que modificar estas políticas o habrá que... porque además hay amigos suyos técnicos que dicen que aquí no hay posibilidad de crisis alimentaria. Es decir, ¿qué habrá que hacer? Visto el tema en perspectiva, porque ya sabemos que el aceite de Ramón creció como los espaguetis Milano, su precio, y sabemos la inflación que dice el Banco Central, que ya está... se puede proyectar para todo el año, para los demás trimestres. ¿Qué tendríamos en concreto que decir? Bueno, habrá que destinar X cantidad de hectáreas para el maíz, porque vamos a tener problemas con eso, o vamos a destinar medidas para la soya, o vamos a tener planes específicos que incluso vía lo agrícola nos resuelva parte del problema agropecuario propiamente. ¿De qué estamos hablando? Bueno, lo primero es que la inflación acumulada es 9.64, pero ficticia, sí, porque es una inflación que se ha logrado mantener a ese nivel con la emergencia puesta y el freno pisado. Porque aquí si no se estuviera subsidiando el precio de los combustibles, la inflación tal vez fuera más del doble.
con toda seguridad. Pues lo será. Bueno, pero, porque es que esos subsidios son insostenibles. Pero tengo que analizarlo hasta cuándo se podrá soportar. Porque ese subsidio que hoy se le está dando generalizado, lamentablemente es un error. Porque en un 65% de ese subsidio se están beneficiando los que más poder adquisitivo tienen, los que tienen vehículos de alto consumo, los que viven del transporte, de los que tienen aviones, helicópteros, que se benefician. Entonces son los ricos los que se benefician en mayor parte de ese subsidio. ¿Hasta cuándo será posible? Porque después, habiéndose beneficiado a los más ricos, tenemos que pagarlo todo. Con impuestos. Con impuestos. Entonces, políticas fiscales. Entonces, gracias a Dios, ellos encontraron una estructura, una fortaleza del país, gracias a las políticas del PLD, que a pesar de todos los desaciertos no han podido destruir. Y en algunos casos, como consecuencia de que no se volvieron locos, como las autoridades agropecuarias, que llegaron, se juramentaron y salieron de ahí a desbaratar lo que estaba hecho. Por ejemplo, ellos nunca criticaron el turismo, sino que siguieron haciendo lo que se venía haciendo, claro, con éxito. Y por eso el turismo está ahí. Usted no puede negar que el turismo está reportándole al pueblo dominicano resultados favorables. Lo mismo usted tiene que decirlo cuando la gente de Zona Franca siguieron trabajando en la misma dirección que venía el gobierno anterior y han podido ampliar las exportaciones, incluyendo renglones que el mundo comenzó a demandar, como son los equipos médicos. Entonces, esas son acciones que uno tiene que reconocer. Yo siempre he dicho, no niegue lo que es verdad, porque los hechos usted no los puede borrar ni olvidar. Entonces, el turismo y la Zona Franca han sido generadores de divisas que han venido a fortalecer a un país que además ha tenido la suerte de haber ampliado las remesas de todos los ciudadanos dominicanos que viven en el mundo y que por su solidaridad han aumentado, porque recibían ayuda, por lo que sea, pero han ampliado. Y ya este año han entrado aquí por remesa más de 3.200 millones de dólares. Y el año pasado entraron 12.000 millones de dólares, que no era lógico pensar. Hay otros dólares que andan por ahí como consecuencia de negocios sucios, pero eso es parte de la vida. La realidad es que hasta qué punto esa situación se va a poder mantener. Entonces nosotros tenemos que ver que pensar, es lo que yo siempre critiqué, pensar que desaprovechar la fortaleza, yo lo puedo citar por ejemplo, nosotros logramos hacer que el pueblo dominicano comiera conejo. Y aquí era raro no encontrar un amigo que te invitara a una paella de conejo. Bueno, los ricos. No. Y en los almuerzos escolares, se servían. Sí, eso se popularizó, como se popularizó en los 60 y 70 la carne de pollo. Ya el conejo iba compitiendo con eso. Pero están ahí cerradas todas esas granjas. Aquí prácticamente... Cerradas. Sí, todas las granjas de las que fueron de visita obrera. Okay. Pero aquí prácticamente la peste porcina africana va a llevar a la producción porcina. Y aquí hay serios problemas por el descuido que ellos han tenido en la atención sanitaria, en la crianza animales bovinas y producción avícola. Pero Dios los ilumine y comiencen a rectificar. Aquí se han descuidado los planes de vacunación y hay enfermedades que, siendo prevenibles, no han debido crecer. El Newcastle tenía todo el tiempo más o menos controlado, pero ha afectado grandemente en los últimos tiempos. Además de la peste porcina africana, la peste porcina clásica, los programas de vacunación se han descuidado. Y es porque, aparte de la tendencia de favorecer las negociaciones, al país le hace falta la integración de un verdadero equipo que maneje el interés agropecuario y que no esté en manos de gente que piensan solamente en el negocio
y en los ingresos que se derivan de las importaciones. Políticamente me parece relevante el silencio y la falta de participación y de interés incluso de sectores importantes de la producción y del campo. La YAT, ya hablábamos, la YAT guardó absolutamente silencio con respecto a cosas como que las importaciones. Cuando desde el gobierno de Danilo Medina, del primer gobierno de Danilo Medina, sector privado, vía este tipo de organizaciones, pues participaban y ese modelo parece que fue abandonado. Y al propio sector privado no le interesó. Y así como ese, hay otro, el tema del proyecto de la tasa cero, que debió haber sido también un gritadero. ¿Por qué? Por menos que eso, los sectores productivos del país en su momento se manifestaban con espacios pagados y fijaban posiciones políticas con respecto a esos temas. ¿Qué está pasando? ¿Por qué la reacción de ciertos sectores agrícolas y demás es la de la postración? Es decir, estos señores no están haciendo esto, estamos impotentes. ¿Qué es lo que pasa, cuando se dio el anuncio de que iban a gestionar una ley, sí, esos sectores se pronunciaron, pero en buen dominicano cantaron como gallo y pusieron como gallina. Efectivamente. Porque la queja inicial al otro día fue de... Pero si tú lo ves, porque eso tiene una historia, yo no sé hasta qué punto convendría narrar. La historia es que eso, en esa decisión hay cosas que se ven y cosas que no se ven. Y las que no se ven son más importantes que las que se ven. Resulta que esos mismos sectores, de una manera u otra, fueron sedados. Y tú coges por ejemplo, en la reunión en la Cámara de Diputados, que era donde se discutía el proyecto de ley, los representantes que fueron, bueno, aplaudieron, pero no con alegría, no con entusiasmo. ¿Quién comandaba la tropa de ahí? Ahí no estaba ni siquiera una sola autoridad agropecuaria. Ahí el que estaba gestionando el convencimiento de los diferentes sectores era el ministro de Industria y Comercio, que es parte de lo que se estaba derivando. Si tú coges la otra parte, cuando se da a conocer la posición del Partido Revolucionario Moderno, partido de gobierno, dando a conocerle el apoyo a la ley de tasa cero, lo hizo acompañado del ministro de Agricultura y el administrador del Banco Agrícola, pero el centro y el que dio lectura al documento fue el ministro de Economía y Desarrollo, Miki Seara Hatton. Sí. Es decir, los que están a mi lado están ahí porque... Pero la cara decía, estamos pero no estamos. Entonces, eso tiene su bemoles, porque real y efectivamente la ley no era necesaria. Y la tasa cero se venía aplicando administrativamente desde mediados del año pasado, el 2021, de manera administrativa, soportado en un oficio del ministro de Agricultura, que cuando hizo eso para importar pollo, rompió con una oposición permanente de los productores avícolas de no permitir la importación de parte de pollo, porque la parte de pollo son las que compiten contra la producción local. Porque, como se sabe, en los países más avanzados, el pollo se come la pechuga y las otras partes se venden a precio de despojo. Pero ¿qué resulta? Que cuando el ministro de Agricultura dio la disposición de que se trajeran pollo entero o en parte a tasa cero, todos los permisos los repartió entre los productores. Una especie de bobo. Cuando ellos ahora cantan que se oponen, le dicen, pero ustedes fueron los primeros que se beneficiaron de eso.
Y eso en parte explica este entramado, este silencio cómplice, que en definitiva va a crear mucho perjuicio. Pero de todas maneras, tanto los gobernantes como los gobernados deben trabajar en procura de que la población no sufra. Y este camino, de estas medidas que han anunciado, por lo menos el inicio. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Desearle éxito y señalar. Eviten los errores que ustedes han cometido, corríjanlo, háganse creíbles y vamos a, con medidas ciertas, te lo voy a citar con cifras. Nosotros no vamos a ser autosuficientes en la producción de la cantidad de maíz y sorgo que se compra en el extranjero para la crianza animal, principalmente la avícola. Pero podemos producir el 60%. Si nosotros producimos el 60%, le haremos una economía de divisas grandemente a nuestro país. Entonces, aquí fácilmente se identifican las áreas necesarias para producir ese 60%. En terrenos que son de proyecto La Cruz de Manzanillo, en terrenos que son de Prodeva allá en Oviedo, en los terrenos que se siembran en el Valle de Azua y en el Valle de San Juan de tomate industrial y que quedan ociosos hasta que venga la otra siembra. Es decir, es cuestión de usted planificar, identificar los terrenos e identificar semillas híbridas genéticamente mejoradas que en vez de estar produciendo 1 o 2 quintales de maíz por tarea, te produzcan entre 8 y 15 quintales. Con eso el país se habrá de economizar el 60% de los dineros que ahora mismo está dedicando a la importación de maíz, que dicho sea de paso, llega viejo, no tan fresco como que se produce aquí, y por tanto tiene menos calidad nutritiva que el de la producción local. Tengo que intentar satisfacer mi curiosidad, porque podría alguien pensar que oferta y demanda pues siempre andan juntas, que siempre andan juntas y que y sin embargo lo que ya ha dicho mi querido amigo Ramón Tejeda en su momento es, y usted mismo, es que ante la inflación lo que se produce es que usted come menos proteína, que usted come menos productos, se lo subsidien o no, porque vaya, los subsidios no asimilan todos los costos o todos los incrementos en los costos. ¿Es creciente la demanda del sector turismo? Sí. ¿Es creciente? Si viene más turismo, van a demandar más alimentos. Si vienen más. Claro. Correcto. Pero usted tiene que producirlo. Porque usted va a importar para poder suplir esa demanda. El éxito de Danilo es que planificó el crecimiento de la producción en la medida que se iba aumentando la demanda. Si tú coges lo que es la historia del 12 al 15, es diferente a lo que se produjo del 15 al 19 antes de entrar a la pandemia. ¿Por qué? Porque el plan se diseñó para satisfacer la demanda de crecimiento de la alimentación escolar, que se llevó de 500,000 raciones de desayuno a 1.500.000 raciones de desayuno, merienda y almuerzo. ¿Se está supliendo eso actualmente? No, ellos no han tenido ni capacidad para hacer la licitación. Pero yo estoy hablando de la historia, porque eso se fue satisfaciendo de tal manera que fue en el año 2018 que Danilo por decreto dispuso que todos los programas sociales del gobierno fueran satisfechos con producción nacional, porque se había alcanzado la meta que se propuso en función del crecimiento. Pero desde un principio, además de la alimentación escolar, se planificó que este país debía recibir un turista por cada habitante. Por tanto, nosotros crecimos de 3,5 millones de turistas en el 12 a casi 7 millones en el 19. Entonces nosotros pasamos al sector turístico, que en el 12 se le suplía de producción nacional alrededor del 70% de su demanda, nosotros pasamos a satisfacerle el 90% con la producción en ambiente controlado, con mejorar la calidad de manejo por cosecha, que era un déficit que nosotros tenemos. Y entonces nosotros pudimos mantener el equilibrio. Yo tengo ahí el estudio de cómo se movieron los precios
de los alimentos de producción nacional con relación a los precios derivados de la inflación general. Y en ningún momento se igualó. Y esos precios yo los estudié a nivel del MECA de Santo Domingo, que es un segmento. A nivel de los mercados de los diferentes sectores de la capital y a nivel de los supermercados. Y en ninguno hubo aumento. ¿Por qué? Porque se pudo mantener, nosotros teníamos el cuidado de que la comisión se adelantaba siempre a cuáles eran las partidas necesarias. Y nosotros, además de estimular la producción, nosotros supimos manejar los déficits, porque nosotros fuimos las autoridades que acostumbramos a que cuando había que importar, a quien se ganaba los concursos, le decíamos, ok, te ganaste de traer 100 quintales de ajo, para poner un ejemplo, pero tú tienes que comprarme 100 quintales de ajo de producción nacional. Te ganaste importar 500 quintales de cebolla, pero tienes que comprarme 500 de producción nacional. Porque esa fue lo que permitió que real y efectivamente el precio de la importación no maltratara el precio de la producción local y se mantuviera a niveles adecuados para mantener esa oferta de la combinación producción local más las importaciones de los déficits determinados necesarios. Mire, el capataz de esta Tele Santo Domingo, ¿verdad?, ya nos ha pedido que cerremos el diálogo, pero yo no puedo dejar de intentar, por instinto, intentar un titular que por bellaco diría que Carlos Segura Foster felicita o ve con optimismo los anuncios hechos por el sector agropecuario del gobierno, los últimos. O por el contrario, ¿cuál sería el titular? ¿Hacia dónde está la diana suya hoy? Más allá de admitir, si se quiere, que bueno, que algo bueno, que no todo es ni del todo bueno ni del todo malo. Nada es tan bueno sin algo malo ni viceversa. Nada tan malo sin algo bueno. Pero yo no lo diría que yo veo con optimismo. Yo diría, yo veo necesarias las medidas anunciadas por el superior gobierno, pero tienen que partir de hacerse una autocrítica de haber golpeado el sector productivo nacional privilegiando las importaciones. Revertir esa situación puede enrumbar de nuevo por el buen camino a la producción nacional. ¿Estamos fuera del riesgo de una crisis alimentaria de cara a los próximos meses? O como dice su querido amigo y mi gran hermano Manegonte, pues no hay eso, sino que eso es un invento de alguien que cree que aquí puede haber una crisis alimentaria. O de abastecimiento en función de la gran demanda creciente por demás, por el factor turismo, de productos agrícolas. Pero no es solamente la República Dominicana que está amenazada por ese problema, es la humanidad en su conjunto. Correcto. Y si la humanidad en su conjunto está amenazada, no podemos estar excluidos nosotros. Que dicho sea de paso, y esto yo lo digo porque lo puedo demostrar, no ha llegado la peor crisis de la humanidad cuando nosotros estamos en las peores manos de autoridades gubernamentales. Pues fantástico. Como ustedes ven, esta es la participación de Carlos Segura Foster, quien da continuidad a su integración habitué a Tele Santo Domingo. Gracias, Carlos. Un honor. Gracias a ustedes. Vamos a seguir viniendo.